Mateo Lo cual, 24:15. solamente con este puro pasaje, echamos por tierra todo comentario que ustedes escuchen en las redes sociales, en los estudios bíblicos de la Torá, que dice que Daniel fue escrito después, que Daniel aquí, cualquier comentario negativo sobre Daniel, ustedes lo desechan inmediatamente porque el mismo Yeshua Mashiach habló de Daniel. Aquí en Mateo 24:15 que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces Yeshua habla de Daniel, ¿ya? Y lo confirma como profeta de Yahweh, ¿ya? Por tanto, cuando vais en lugar santo, Entonces, porque hay comentarios o conclusiones de la casa de Judá, que dice que Daniel, el libro de Daniel apareció 2 siglos antes de Yeshua en las cuevas de Qumran, y ellos lo tomaron como que este libro no es 100% fiable, por razones de mala interpretación, y por una razón tan sencilla, que Daniel habla de Yeshua. Así como la casa de Judá no lee Ezequiel, ¿cierto? Ni tampoco lee Isaías 53, porque habla de Yeshua. Todos los profetas y toda la Torá habla de Yeshua. Amén. Pero cuando Yeshua apareció y estuvo en medio de su pueblo, la casa de Judá no lo reconoció, ¿ya? Entonces es un punto que hay que tener claro. Por ejemplo, vamos a Ezequiel 14:14. ¿Usted la linterna? Sí, lo activé para que alumbre un poco más. Ezequiel 14:14 dice lo siguiente: con respecto al significado de la justicia, dice, aquí está hablando, bueno, el capítulo 14 de Ezequiel habla sobre la idolatría que consultan al profeta, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que el primer templo fue destruido por la idolatría, ¿ya? Por la idolatría que había, y que eso no lo acepta Yahweh, ¿ya? Nosotros no tenemos que tener ídolos de ningún tipo. Yahweh es el único digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser obedecido. Amén. ¿Ya? Entonces acá dice el Señor: si estuviesen, Yahweh está hablando y dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Adón. ¿Ya? Entonces por eso es la importancia de entender que debemos tener una vida de justicia, porque el justo por la fe vivirá, por la fe en Yeshua Mashiach, y así como Yeshua Mashiach guardó la Torá, así debemos guardar nosotros la Torá, ni desviarlos ni a la izquierda ni a la derecha. Así como Yeshua lo hizo, así debemos hacerlo. ¿Ya? Miren el versículo 20 del capítulo 14 de Ezequiel, dice lo siguiente: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Adón, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Amén.
Lo que queda claramente establecido por Yahweh que la salvación es personal. ¿Ya? La salvación es personal y la palabra así lo dice. ¿Ya? Y solamente vamos a ser salvos perseverando en la Torá, guardando la Torá y obedeciendo la Torá de Yahweh y llevando una vida justa de fe delante de el Adón. Amén. Amén. Ya, entonces, en Ezequiel 28:3 o 28:2 y 3, ¿qué dice la palabra? ¿Ezequiel qué? 28, versículos 2 y 3. 28, versículo 3. Hijo de hombre, le dice, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, está en diminutivo, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que se te sea oculto. ¿Entiendes? Amén. Vamos a Daniel 1. Ezequiel y Daniel. Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, el rey de Judá, o también se conoce como Joaquín, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Si quieren leer Segunda de Reyes 24:1, y alguien busque Segunda de Crónica 36:5, ahí habla 24:1. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y Segunda de Crónica 36:5 al 7. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Amén. Y aquí dice, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de el Señor su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Claro. ¿Hasta el 7? Ya hasta el 7. Ya, entonces aquí otra mala interpretación que hay, que algunos estudiosos dicen que Daniel no es correcto porque habla sobre año tercero del reinado de Joaquín, qué sé yo. Y lo que hay que entender es que Nabucodonosor fue varias veces a Jerusalén, no fue una sola vez. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, por ejemplo, estaba aquí la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo, una ciudad X. ¿Qué hacía el ejército de Babilonia o el ejército que quería sitiar una ciudad? La rodeaba, la sitiaba y le cortaba el suministro de alimento, de agua, ¿entiendes?
es como por ejemplo, aquí nosotros estamos ¿ah? ¿Lo que pasó con Gaza? Claro, por ejemplo, uno cuando quiere hacer, quiere tomarse un territorio, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, estamos aquí en Antofagasta, y Antofagasta tiene 3 entradas a la ciudad, ¿cierto? La entrada que es por la costanera, que es por el lado sur, la entrada que está aquí en Salvador Allende, y la entrada que está por la B400. Entonces viene un ejército y corta eso. Entonces Antofagasta en una semana se queda sin combustible, se queda sin alimento, ¿me entiendes? Y más encima nos cortan el agua. Eso es sitiar una ciudad, Claro. ¿entiendes? Eso es sitiar la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Joaquín? Fue... ¿Joacín? ¿Ah? ¿Joacín? Joacín o Joaquín. Ah, ya. ¿Ya? Era el mismo personaje. Joacín o Joaquín. Dice ahí la palabra, lo leyó el hermano recién ahí, Segunda de Crónica. en Segunda de Reyes fue 24:1. Sí. Segunda de ¿Qué hizo? Ahí lo perdí. Segunda de Crónicas también. 36:5 al 7. Sí. Es una parte que el Entonces, Joaquín subió en sirvió a Nabucodonosor 3 años, ¿cierto? Sí, dice, vino a ser su siervo por 3 Por años. 3 años. Y pero luego de volvió. esos 3 años, porque ¿qué pasa? Si, por ejemplo, pongamos, si, digamos aquí el alcalde de Antofagasta ve que le cortan el camino allá, acá y allá, está sitiado, Ujú. y empieza a escasear el petróleo, el agua, y toda la gente se le viene encima a pedirle, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces va el alcalde y habla con la persona, y entonces el otro le dice, ya, yo te voy a dar el agua, te voy a dar el petróleo, pero yo quiero que tú me sirvas a mí, y ahora tú tienes que hacer lo que yo te mando, Claro, tiene que ser solamente lo que él le diga. lo que él le diga, exactamente. Entonces, en este caso, Se rebeló contra el... mire, vamos Nabucodonosor. a Daniel de nuevo, para que veamos el capítulo, el versículo 2. Después de que sitió Nabucodonosor, ¿cierto? Dice, y el Adón entregó en sus manos a Joacín, rey, o a Joaquín, el rey de Judá, aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Sinar es lo mismo que Irak actualmente. Sinar es Irak, Babilonia, ¿no? Babilonia. Antigua. Antigua Babilonia está Sí, ubicada en Irak. en lo que es Bagdad ahora, la capital de Irak. Que ustedes entiendan ahora. A la casa de su Dios. Es decir, los utensilios que se usaba para presentarlo delante de Yahweh, ¿cierto? Ustedes entienden que los utensilios, ¿cierto? Que Sí. uno entra al templo y estaba los panes de la proposición, estaba la menorá, estaba el donde se ponían los inciensos, un de oro, ¿cierto? Que ¿usted ha visto el rey que ponen ese incienso para que suba? Olor. Ya, todo eso era de oro, era un de oro. Y los altares de los sacrificios, ¿no? Del templo, todo eso era digamos así, la bandeja que se llevaba, todo eso era de oro. ¿Entiendes? Los altares de los sacrificios. Exactamente. Una consultita, hermano. ¿Nosotros podemos incenciarle al Padre? ¿Usted cómo lleva la cabeza, hermano? Sí, pues sí. Bueno, el rol lo hace, Claro. claro. Porque yo tengo ese incenso. No, lo que pasa es que es un incienso, no de esos que venden así que se prenden. No, mentira. no. Es otro. Esta es lágrima de árbol. Ese incienso es aromático de por Es sí. aromático, claro. Ah, Sí, pues aromático. Sí. La mejor ofrenda es nuestro culto diario al Señor, nuestra vida. Porque para yo poner un incienso tengo que tener una vida santa y
apartada totalmente del Señor, al Señor. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque Ya, el hermano, como él lleva la cabeza, Sí, pienso que puede. Claro. No, sí, de hacerse se puede hacer. Pero como dice mi esposa, también lo otro importa más. ¿Por qué? Porque ahora lo que Yeshua, nuestra fe en Yeshua nos hace templo del Ruach HaKodesh. Ese es nuestro mejor incienso. Entonces nosotros tenemos que Nuestra vida. tener una vida en santidad. Amén. Justicia. Bueno, una consulta también tiene que ver como con las oraciones, como lo que dice Apocalipsis, que dice que el incienso que subía como incienso, que son las oraciones de los santos. Oraciones Claro. de los santos. Lo que pasa es que uno prende ese incienso y hace de que las oraciones, las peticiones de la quejilá, digamos, en este caso, lleguen al Padre. Esa es la idea. Claro. ¿Entienden? Que las oraciones, las peticiones, las necesidades que la quejilá tenga, que el pueblo de Israel tenga, lleguen al Padre. ¿Y para cuándo, cómo se puede incenciar, hermano, para su fiesta del Señor? O cualquier día. Para la fiesta, yo creo. A ver, Sí, bueno, pues se puede hacer en el Sabbat, se puede hacer en las fiestas. Claro, ya. sí, se puede hacer. Pero sí hay que tener una vida en santidad total. Claro. Porque yo estoy pensando, no sé, se me ha ocurrido, hermano, delante de la menorá hacer el incenso. Sí, se puede hacer. ¿No ve? Yo de Bolivia voy a traer ese bracerito pequeñito que hay así, ese bracito, con agarrador que tiene sus patitas para poder poner cabalito y carbón Incienso. y incenciar. Ya, entonces sigamos en el 3. Ya. Ya, entendieron que estaba sitiado Jerusalén, ¿cierto? Entonces tuvo que ir a negociar Joaquín, ¿cierto? Entonces, debido a esa negociación que tuvo con el rey, cuando dice la palabra rey, se está refiriendo al rey de al Nabucodonosor, ¿cierto? Claro. Y al rey de Joaquín, que es el rey de Judá, Joaquín. ¿Cierto? Aquí hay dos reyes, uno de Judá y el rey de Babilonia. ¿Se entiende, cierto? Sí. Y dijo el rey, en este caso, el rey de Babilonia, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Ya? Vamos ahí a Segunda de Reyes 20, 17 y 18, para que se entienda este versículo. Entonces, en esa primera vez que, digamos así, fue el rey Nabucodonosor a sitiar Israel, a sitiar Jerusalén, se llevó a unos muchachos, ¿cierto? Sí. Muchachitos, que no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Ahí llegó Daniel? Claro. El verso Ah, pero ¿qué 6. dice Segunda de Reyes 20, 17 y 18? Dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Yahweh. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
Entonces, ¿sigo? ¿De qué es? Entonces, Hasta el 18. ah, ya. Y de tus Ya, hijos sí, te saldrá de entonces serán eunucos. tu- Ya, entonces nosotros sacamos una conclusión. Claro. Que Daniel era de linaje real, tenía buen parecer, era un Sabio. muchacho sabio, inteligente, en ciencia, sabio en ciencia, en conocimiento, en entendimiento, y era eunuco. era eunuco. Era eunuco. ¿Qué quiere decir eunuco? Eunuco, que lo que pasa es que no es que sean homosexuales, Ay. ya eso no es eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. No. Eunuco es una persona que se le capa los testículos para que esa persona solamente se dedique a el estudio de la Torá y el estudio de la ciencia, del conocimiento, del entendimiento. ¿Entiendes? Ah, Es decir, no puede tener familia, digamos. ¿Entiendes? A eso se refiere. No tienen deseo. No tienen descendencia. Deseo tampoco. No, si igual la hormona en el hombre es igual es fuerte, igual ellos tienen una erección, pero como no tienen esperma, Claro, no pueden tener descendencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Después se lo voy a ir explicando, pero Daniel, ustedes saben que a la aparición, ¿cierto?, de Yeshua el Mashiach vinieron magos del Oriente. sí. Ya, y esos magos del Oriente, ¿de dónde venían? Bueno, lo cual la tradición dice magos, ¿no? Pero son No, pero sabios. digamos son sabios, son personas entendidas en Sí. astronomía, Astrónomos. son astrónomos, son físicos, matemáticos. Un astrónomo es un físico y un matemático que sabe calcular la distancia entre una estrella y otra, sabe calcular, sabe reconocer una Y una ellos constelación de otra constelación y sabe las señales y los tiempos. Y ellos vieron lo que Entonces, salió la esos estrella. magos, digamos, esos científicos, que eran 12, digamos, porque no eran 3, como dice el católico tradición. común, no. La tradición católica es pagana y mentirosa. Ya, eran 12 científicos, astrofísicos, matemáticos, que venían de la escuela que dejó Daniel en Sinar, en Irán, en Irak. ¿Entiendes? Y Daniel, como él no pudo tener descendencia, ¿qué hizo? Él atesoró mirra, atesoró oro e incienso, y le dejó un encargo a esos magos que eran de la escuela de Daniel, que cuando vieran la aparición y la señal en los cielos de que iba a venir el Mesías y fueran a verlo, se los entregaran al Mesías. Y esos regalos que recibió el Mesías eran de Daniel. Qué bonito. Sí. Claro, eran de Daniel. Porque Yeshua, porque en una de las visiones él vio a Yeshua al lado del Padre. Después lo vamos a ir estudiando y analizando versículo por versículo. Y aquí alguien lea Isaías 39, 7 y 8, Segunda de Reyes 24, 10 al 16, Segunda de Reyes 24, 10 al 16, Segunda de Crónicas 36, 10. Oye, pero te dijiste Segunda de Reyes. Mira, pues está. No, primero dije Isaías 39, 7 y 8. 39, 7 y 8, ¿ya? Segunda de Reyes 24, 10 al 16. ¿Ya? Segunda de Crónicas 36, 10. Ya. 24 punto. Sí, yo. 36. Segunda de Reyes Sí. 24, 10 al 16. No, está mal mismo libro. Isaías 39. Crónica.
¿Dónde está Crónica? Ya, Isaías 39, 17 y 18. Isaías 39. ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? El 7 y el 8. Sí. Ya, pues la Monza, ¿dónde está? ¿Lo encontró Monza? Isaías De tus 38, hijos que saldrán de 39, ti, 8. de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Yahweh que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ese es Isaías 39, 7, 8. Ahora, Isaías es antes de Daniel y Jeremías antes de Daniel. Entonces Daniel había leído a Isaías, había leído a Jeremías. Entonces él sabía cuánto iba a durar el exilio de la casa de Judá. Claro. Y él sabía cuándo iba a volver la casa de Judá a reconstruir el templo. Él sabía todo, porque ya había leído a Isaías, había leído a Jeremías. Él sabía, y sabía que lo que él estaba viviendo era parte de la profecía. Claro. Así como en nuestros tiempos, nosotros sabemos que el Señor va a venir. Amén. Y nosotros sabemos que va a aparecer el antimachía, y nosotros sabemos las cosas porque el Señor siempre alerta a su pueblo. Y debemos estar preparados. Preparados, confiados y teniendo fe en Yeshua el Mashiach y guardando la Torah. Estoy en Crónicas 24:10. No, segunda de Reyes 24:10 al 16. Y segunda de Crónicas 36:10. 36:10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. 6. Ese es Segunda de Reyes 24:10 Y al 16. al 16. Pues hay que leer la historia. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, Eso. y a todos En los artesanos. en ese primer sitio fue donde se llevaron a Daniel. ¿Por qué? Porque dice príncipes. Claro, Y Daniel era un príncipe porque él era de sangre real. ¿Entiendes? y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. También llevaron, dice, a todos los hombres valientes hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivo al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías la Libna. ¿Hasta ahí? Hasta el 16. Hasta el 10. Ah, ya, me pasé. Ah, de verdad. Yo estoy en Te pasa. Crónicas 36:10. Segunda Crónica de 36:10, ¿qué es? Crónicas. Ya, ¿leo? ¿Se va? Ya va.
A la vuelta del año del rey, o el rey Nabucodonosor, envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Yahweh, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Ahí nomás es. Chao. El 11 ya no. No, el 10 no. Ay, 36:10. Segunda de Crónicas. 36:10. A la vuelta de la reina híjole. Oh, anda a acostarte tú. Vaya. Ya, dice ya estaba analizando el 1.4 recién, ¿cierto? Que el 1.4 está confirmándose con todo lo que leímos recién. Y vamos al Salmo 16:10, Salmo. Isaías 26, 19 y 20. Salmos 26:10. 16, 10. ¿Y Isaías? 26, 19 y 20. ¿Quién lo va a leer? Estoy en Isaías. Ya. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Chao. En Salmo 16:10 dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Chao. Ya, mire, quiero que anoten una cosa. ¿Qué es lo que significa el libro de Daniel? El libro de Daniel, el propósito del libro de Daniel es llevar a Israel al pacto que hizo Yahweh con Abraham, es decir, a la emunaj, a la fe, ¿ya? Que a pesar de las circunstancias que estén adversas, pasemos los problemas que pasemos, nuestra fe tiene que mantenerse intacta y confiar en Yahweh. Creer en Yeshua Mashiach, que Él va a volver. Sí, Él vuelve. Y le Amén. esperamos. Amén. ¿Ya? Nosotros lo esperamos allí. Ya, y voy a hacerle un resumen de los capítulos. ¿Qué es lo que significa cada capítulo de Daniel? Si quieren, anótenlo. Capítulo 1 significa la historia personal de Daniel, ¿ya? Que le está contando, ¿cierto? Que en el año tercero, ¿cierto? Del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino el Nabucodonosor, sitió le expliqué lo que es el sitio, y a él se lo llevaron, ¿cierto? Y ahí estamos y vamos a ir avanzando así. El capítulo 2 se refiere a la historia profética de los gentiles, ¿ya? Porque el capítulo 2 habla del sueño de Nabucodonosor de la estatua, ¿ya? Y eso se refiere a la historia profética de los gentiles, ¿ya? Gentiles significa los reyes, porque en el mundo estuvo el imperio babilónico, luego vino el imperio de los medos, de los persas, ¿cierto? Después vinieron los griegos, luego vinieron los romanos, ¿cierto? Y ahora ya estamos en el último momento, que es la mezcla entre barro
entre el barro y el metal. Y falta este último reino, gobierno que se levante. Y luego viene Yeshua Mashiach, que lo ve en una visión como una roca que cae sobre la estatua, y la estatua cae y todo desaparece. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros conocemos como estructura humana va a desaparecer, y el Señor Yeshua Mashiach va a hacerlo todo nuevo. Entonces hay que tener claro en dónde queremos estar, con quién vamos a estar. Pero qué es lo importante aquí, que Daniel, mire, vamos a Daniel 1:8. Y dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Y puso Yahweh a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Entienden? Entonces, eso es lo más importante de la historia personal de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que debemos hacer hoy en este tiempo. Amén. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a contaminar ahora con la fiesta de la Navidad, del Año Nuevo, que el 8 es feriado y la gente ocupa ese día para armar el arbolito y la tonterita. No vamos a caer en la tontera. Nuestro corazón está en el Adón, porque nosotros sabemos que Él va a venir. Amén. Y ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la mezcla de los pies en la revelación, porque el capítulo 2, como les dije, y se lo voy a seguir para que ustedes lo anoten. El capítulo 2 es la historia profética de los gentiles. Nosotros ya sabemos la historia profética de los gentiles, de la historia del mundo, digamos, de la historia de la humanidad. Nosotros la conocemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya la conocemos. Sí. Porque el Señor a nosotros, a través de su palabra, Él nos revela los tiempos y todo lo que viene, ya nosotros sabemos. Sí. Y debemos estar apercibidos, debemos estar preparados. La gente no sabe nada, hermano. Hablo con algunas personas, nada no saben. Una señora de la escuela también habló. ¿Qué será? ¿Cuándo? No sabe. Vivan Claro. en plena ignorancia. Porque la gente está entretenida en lo terrenal que en la palabra del Eterno. Sí. Pero la gente sabe las cosas. Sabe que la gente, ¿cómo sabe? Dice, va a venir el fin del mundo. Pero incluso hace poco decían, es que hubo un terremoto tan grande que yo ya estaba arrodillada pidiéndole perdón al Señor por mis pecados. Claro. Entonces saben, pues, saben que hay que pedir perdón para cuando vengan esos tiempos. No, pero el que no sabe lo más importante, Pero la gente no... Claro. que es hacer teshuvá Amén. y proponer en su corazón arrepentimiento genuino. Amén. Y dejar la vida Estas paganas. romana, pagana, y empezar a guardar la Torá. Y la primera señal de guardar la Torá es el guardar el Sabbat. Amén. El Sabbat. Y el Sabbat es tanto para el hombre como para la mujer. Claro. Y luego tenemos que guardar las fiestas de Yahweh, que son 7. Y en el caso del hombre tiene que hacer la circuncisión, porque es el pacto que nos lleva a lo que nos lleva este libro, que nos lleva a Israel hacia el pacto de Yahweh que hizo con Abraham, que es la fe, Amén. que es un acto de fe. La circuncisión es un acto de fe. Amén. ¿Me entiendes? Es un acto de fe.
Hermano, el Daniel proponerse a no contaminarse con la comida del rey también se refiere para con nosotros en este tiempo el no contaminarnos con las prácticas de las naciones, ¿no? Claro, por ejemplo, Sí. claro, por ejemplo, ahora todo el mundo se está preparando para la Navidad, ¿cierto? Un ejemplo. Claro. Que la Navidad, que el Año Nuevo. Nosotros mantenernos apartados. Pero apartados de los gentiles, apartados de las fiestas, apartados de todo. No, es decir, Apartado lo que no agrada al Padre. No, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, estamos aquí en esta casa. Usted vive ahí arriba, ¿cierto? Y viene un familiar y dice, hermana Paulina, yo quiero armar el arbolito. No, donde yo estoy, No hay nada. por ejemplo, Daniel estaba ahí, en medio, y él va a hablar con su jefe y le dice, yo no quiero comer esta comida, yo voy a comer la comida kosher. Él comía legumbre. Él comía legumbre, comía lenteja, comía garbanzo. No comía. Él se hacía su propio pan de sabá, que digamos así, se hacía unos taquitos, po. Viste que ese pan uno le puede echar Claro. lenteja, le puede echar garbanzo, lo enrolla y uno se lo come. El detalle es que no se contaminaba con la comida no kosher del rey y de las demás personas, sino que comía lo que al Porque Eterno le agradaba. seguramente que el rey comía cerdo, costillas de cerdo. Claro. Y el pan era hecho Con levadura, digamos O así, no tanto- pero o no- en el sentido del... o no tanto levadura, sino Levadura que en el sentido de que a lo que voy yo, que grasa de animal, porque el pan es hecho lo con que grasa pasa de que animal. ellos llevaban una vida que era en contra de la Torah. Claro. Por ejemplo, mire, el año pasado, o fue el año antepasado, cuando cuando conocí al hermano Francisco, usted sabe la historia que yo lo conocí en un Uber y que él puso una canción, Se me ha ¿cierto? contado, Yo lo sí. llamé, él trabaja en Uber, ya. Y era como en diciembre, antes de la Navidad. Y justo ese año caía la Navidad Hace 2 años. en viernes, en Sabbat, y caía el año nuevo en Sabbat. Y bueno, yo lo llamé y lo invité, le dije, hermano, ¿por qué no pasamos el Sabbat 25 acá? Y me dijo, hermano, es que ahora yo justo ya tenía una planificación, ¿cierto? Pero sí, el siguiente Sabbat vinieron, el 31. Ya, pues y ahí me contó que junto con su esposa decidieron irse el 25 a la playa. ¿Para qué? Para que su hijo no tuvieran ese conflicto de que iban a ir a los primos, los otros hermanos a compartir con ellos, porque es típico que hay familias que celebran, comen y después van a visitar a los familiares, po. Y como viven todos cerca, Claro. y ¿me entiendes? En cambio ellos decidieron irse a la playa y pasaron ese fin de semana en la playa, que era viernes y era sábado, porque guardaban el sábado en la playa. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas luego te trae una bendición, ¿cierto? Claro. Porque el Señor, eso es lo que quiere de nosotros. Así como... Nosotros, hermanito, nosotros no vamos a ningún lado porque nadie nos viene a visitar. Claro, no, pues lo que pasa es que eso es, por eso dice, el primer capítulo 1 se refiere a la historia personal de Daniel, ¿ya? Claro. Sí. Aquí, este es un relato de lo que a él le pasó y lo que él hizo, y es un ejemplo para nosotros, Amén. ¿ya? Es un ejemplo porque él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces ahí viene la bendición, dice en el 9, y puso Yahweh a Daniel en gracia. ¿Me entiendes?
Cuando tú haces algo para Yahweh de corazón, después el Señor viene y te bendice con la gracia. Gracia significa que el Señor te bendice y dice aquí en el 9, y puso Yahweh a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces el jefe de él, le tomó buena, digamos así, para que ustedes entiendan, le tomó buena y le respetó lo que él quería, es decir, lo que él le dijo, y lo tuvo en estima, ¿entiendes? Amén. A eso me refiero. Entonces en el 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él está hablando del rey de Nabucodonosor. Claro. ¿Entiendes? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres y comer agua a beber. Amén. Legumbres a comer y agua a beber. Y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Hay que comer legumbres y agua. Hermano, ese verso allí, de acuerdo a la prueba de 10 días, tiene también que ver con lo de Apocalipsis, Con los 10 días, claro. los 10 días de prueba que debemos pasar como pueblo del Señor. Claro. ¿Para cuándo? Cuando antes de que retorne Yeshua, Claro, porque van a haber 10 días de prueba. del terror, digamos. Nosotros en ese momento tenemos que regocijarnos con el Padre. No, y tenemos que mantenernos más en santidad aún. Ay, Lo cual también tiene que ver con, en ese momento, estar legumbres y agua, ¿no? Como el alimento que el Eterno le agrada. Claro, Nosotros por ejemplo, necesitamos de la lo que palabra. pasa es que va a llegar un momento de mucha escasez alimentaria. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guardar legumbres y agua. Porque si tú comes porotos, si tú comes lechuga, Legumbres, lentejas, lenteja, garbanzo, Esas legumbres. poroto, tú con eso vas a pasar esos 10 días. Yo voy a comer lentejas. Claro. Y dice en el 15, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino, y habían de beber, y les daba legumbres. Legumbres, lentejas, porotos, garbanzos. ¿Entiendes? Y a los 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Bueno, comer sano, ¿eh? Claro, también refiere a un alimento tanto físico como espiritual. Espiritualmente hablando. Te ruego que hagas la Lo cual también el agua prueba representa con purificación, ¿no? tus días Limpieza en nuestra vida. Y nos den De tomar agua, ¿no? Lo que pasa es que el agua, claro, tiene relación con la tevilá, ¿cierto? La tevilá es purificarse, es limpiarse, es santificarse. con los rostros de los muchachos Y, de la ración. y en el fondo depender del La Señor comida en del todo. rey, pues, ¿Entiendes?
con sus siervos, legumbres. Ah, nosotros nos va a comparar el Señor. Los que comen legumbres y los que comen su comida, dice. Claro. O sea que nuestra cara va a estar más... Hojita, sí, más sana, más fuerte, más sanos, vigoroso, y los incluso que fuerte. los otros no, como no van a tener comidas, entonces van a estar debiluchos. Incluso hablando desde una perspectiva espiritual, esa fortaleza en el Señor a pesar de ese día de prueba. Porque el mundo no Y va a tener nosotros fortaleza. ¿no? Y nosotros tenemos que fortalecernos más en la oración. Amén. La oración, la palabra, día a día, Palabra, comunión con el Señor. sí. Tú le preguntas al mundo y el mundo dice, ay, no, yo no como lentejas, qué asco, los garbanzos, qué asco. En cambio, Yo nunca he nosotros nos dicho gusta. garbanzo, yo no he dicho A nunca nosotros- asco. ¿Cómo? Me encanta, pero me hincha la boca. Y uno dice, ¿Cómo? qué rico, dice siempre, no, la lenteja. Acá hay uno que no le gusta la lenteja. Garbanzo, pero va a comer. Lo cual, hermano, lo cual también eso tiene que ver la escasez, el tiempo de prueba y de escasez. De A lo que comer creo lo que que habla, creo que habla también en Mateo, que dice que en el tiempo final como que el dinero solo alcanzará como para ¿cómo es que Claro, menciona? lo que pasa es que un denario que es lo que tú ganas en un día de trabajo, solo te va a alcanzar para 1 kilo De pan. de trigo, digamos que Trigo refiere y al cebada, pan. creo. El trigo representa el pan. Un kilo de pan. Y- O sea, lo que gane en el día te va a alcanzar para 1 kilo de pan. Nada más. Claro. Y ya se ve, pues hoy día cómo lo hice. Les mandé a comprar a ellos mantequilla y queso. 5.600 pesos. Sí. ¿Sabes? Claro, porque si tú, por ejemplo, dices, yo gano 460.000 pesos, divídelo por 30 días. ¿Cuánto ganas diario? Casi 12.000. Eso va a costar 1 kilo de pan. 16. 460 el sueldo mínimo, ¿cierto? Dividido Dividido. por 30 días son 15.300 pesos. Eso va a llegar a costar 1 kilo de pan. Oh. 15.000 pesos 1 kilo de pan. Y eso estamos empezando, hermano. Ya vamos en, ¿cuánto vale 1 kilo de pan? 2.500. Cuando hace un año atrás estaba como el kilo de pan. 500. 800. No, está a 1.400, 1.400, primero 800, 1.000, 1.200, 1.400. 1.400. Ahora ¿Y ahora de cuánto vale 500 un kilo de algo pan? pan compraba. Ahora 2.500. Claro. Por eso hay que comprar harina, hay que comprar un saquito de harina, hay que comprar un saquito de arroz, hay que comprar una lentejita. O como lo está haciendo el hermano Jonathan. Claro. Él arregló un pedazo de tierra que él tiene en patio Vamos a tener que irnos al sur a comer. y él plantó A vivir. poroto, plantó varias cosas, hizo un huerto. Debe ser Y hablé grandecito. porque la primera vez me mandó un video cuando estaba arreglando la tierra. Me dijo, hermano, aquí estoy arreglando la tierra, dijo, y voy a hacer Pero mi ahora está huerto. y todo. granizando por allá, hermano. ¿Y cuando graniza no da? No, él está en otra región, en Ah, Talca, ya. cerca de Talca, Ah, ya. en la cordillera. Pero ellos cierran, pues, por ejemplo, la Jimena Hacen tiene, viveros. claro, Hacen tiene vivero, su claro. invernadero. Entonces el hermano Jonathan me dijo, porque lo quiero invitar a comer porotitos con mazamorra y un pebre que hago yo, pues. Yo le dije, ya, pues, dije. Entonces ya le volví a escribir y me dijo que había recién sembrado la semana pasada. Ah. Que él me iba a avisar cuando tuviera los porotos. Y yo le dije, ah, ya, pues cuando usted me avise, Yo voy. yo voy para allá a comer porotos con mazamorra. Ya, hombre. Debe ser rico el poroto con mazamorra. Exquisito. Porque es gelatinoso. No, Rico. El poroto cuando se enfría. es pero no se come rico. frío, pues, se come Pero calentito. hermana, no Espeso, supongamos que es espesito. espesito, pues hermana, rico. Con anís tuviera que hacerle para que no me haga doler mi panza. Qué rico. Ya me Tengo una imagino. lechuga, tía. Ya, el capítulo 3 de Daniel es la imagen de Nabucodonosor, ¿cierto? Capítulo 4, los sueños de Nabucodonosor. El capítulo 12 es el del sueño de Nabucodonosor. No, ¿verdad? es la historia profética
de los gentiles. Ah, ya. El 3. Ah, La imagen de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la imagen, cuando él dice que todos se tienen que postrar y adorar la imagen que él había hecho, y no se arrodilló ni Daniel, ni Claro. Ananías. Ni Misael ni Azarías. Claro, entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Mandó a que se calentara el horno 7 veces Más fuerte. más fuerte. Y cuando fueron a tirar a los 3 al horno, se quemaron los que iban con ellos a tirarlo. Al abrir el horno. Al abrir el horno se quemaron los que los llevaban al horno. Y ellos se metieron en el horno. Y el mismo Nabucodonosor dijo: hoy yo ahora en el horno veo 4 personas, no veo 3. ¿Y quién es esa persona? Yeshua. Amén. Yeshua los protegió. Amén. Y cuando salieron, dice la palabra, que ni siquiera salieron con olor a humo. Ni siquiera un pelo tenían quemado. No les pasó absolutamente nada. Nada. Amén. Qué ¿Por hermoso. qué? Porque eran hijos del Señor. ¿Por qué? Porque sus corazones propusieron Estaban firmes. no contaminarse. Y tampoco a postrarse ante esta imagen del rey. Claro, entonces, ¿qué pasa? Postrarse Ahora sobre el viene la Eterno. imagen del antimachía y él va a exigir que todos se postren. ¿Y Correcto. nosotros qué vamos a hacer? Nuestra protección, Yeshua. No podemos No. postrarnos. Pero hermanito dice en su promesa del Padre, va a venir el antimasía, pero a nosotros no nos van a poder ver, porque el Señor con su manto nos va a proteger. Sí, pero puede que sí, puede que no, uno no lo sabe. Porque son Pero días de tenemos prueba que- fuerte. Claro. Tenemos que estar firmes en Que su incluso palabra. dice que bienaventurados o dichosos los que de ahí en adelante mueren en el Mesías, en Yeshua. Claro. La decapitación incluso. Claro. Para el que Porque ahora no viene adore a la decapitación. bestia Puede hasta ni cortar a la la imagen. cabeza. El que no adore a la bestia ni la imagen, dice Claro, Apocalipsis. nos pueden decapitar, nos pueden perseguir. Bueno, de hecho nos van a perseguir. Vamos Sí, a ser porque perseguidos. dice, aquí está la paciencia de los santos. Dice, el que no adoró la imagen ni se postró ante el que no adoró la bestia ni se postró ante su imagen. Que precisamente está hablando esto que está hablando Daniel y Por eso hay que Apocalipsis. salir de las ciudades. Mi esposo no me quiere hacer caso. Dicen Hay pues que que irse debemos de acá. salir de la ciudad Hay que irse de y no acá. entrar a la ciudad, dicen, ¿no? Y No, vivir sí, de hay tu que propio irse de plan. la ciudad. En la ciudad va a quedar la escoba. Sí. Claro, porque son las que están más controladas por Claro, la... las ciudades donde están más controlados. Por eso lo que hizo el Oscar, la Jimena, está bien. Eso de estar plantando, lo que está haciendo el hermano Jonathan también. De irse a esas partes y hacer su propia comida. kosher. Estar ahí Porque hoy tranquilo. en día incluso los Porque alimentos... acá vamos a ser más perseguidos acá, Sí. en la ciudad. Vamos a ir. No, lo que pasa Igualmente- es que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la unidad. Por ejemplo, la unidad del pueblo de Israel, de los seguidores del Mashiach, no cabalístico, que no están metidos en cosas raras, porque yo hago la distinción. Pero ¿por qué hace distinción si los cabalistas son los cabalistas? Los mesiánicos nomás. No, pues, pero es que No tienen por qué hay, haber una hay vuelta. cabalistas que dicen que creen en el Mesías y todo, pero igual hacen Pero tonteras. igual los católicos igual creen en el Señor y son idólatras. Por eso, pero es que es una gran diferencia. Por eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del capítulo 1 Es que y lo mantener más la unidad. importante es lo que uno proponga en su corazón, porque Yeshua lo mismo lo dijo. No es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces, lo que es lo que hay en mí es lo que vale. Mi compromiso con Yeshua, el creer en Yeshua, Amén. el tener fe, de saber y tener la convicción de que Él va a volver y que nada malo me va a pasar. Y aunque me decapiten o me persigan, yo sé que Él va a volver. Yo no pusiera Y la yo voy mano en la y- cabeza. Y yo
y yo voy a resucitar, porque lo leímos recién, ¿cierto? Que dice, miren, porque Daniel habla de la resurrección de los santos, ¿me entiendes? Es una promesa que nosotros vamos a resucitar, y los que hayamos quedado nos vamos a ir con él en el Natsal. El Señor ya Es debe una tener promesa. escogido ya quienes se quedan, quienes se van. ¿Me entiendes? Entonces, Nos hará uno no tiene que resucitar estar allá así demasiado. como diciendo, es que a mí no me va a pasar nada. No, uno no sabe. Pero Ajá. uno sí tiene que estar preparado. Claro. Y la manera de estar preparado nosotros en este tiempo es manteniendo en unidad. Por Unidad. ejemplo, mantener contacto con los hermanos del sur. Porque a lo mejor en algún momento nosotros vamos a necesitar de ellos. Y tener donde llegar, Y no- tener, ¿me entiendes? Contacto. Incluso Por ejemplo, en toda nación los hermanos... los de sí hermanos, por mismos- ejemplo, en este minuto de Cuba, ¿nos necesitan a nosotros? Claro que nos necesitan. Amén. Y si nosotros podemos traer al hermano para acá, amén. Pues. Y si yo tengo una pieza y hay un hermano y pueden compartir la pieza, hay que hacerlo. Porque es un hermano, ¿me entiendes? Hay que tener todo en común. ¿Me entiendes? Entonces a eso se refiere. Porque a lo que voy yo es que en nuestros corazones no debe haber egoísmo. Amén. No debe haber egoísmo ni cuestiones. A eso se refiere la palabra cuando tienen todo en común. Que no hay egoísmo. Un solo corazón. Un solo corazón creyente en Yeshua. Porque Yeshua nos une como pueblo, como nación. Amén. Hermanito, a mí me gustaría coger a alguien, pero ahora estoy lleno, no lo puedo agarrar. No, pero en ese caso no, hermanita. Es el que puede. Botar las cosas y poner como sea, ¿no? El que puede, no, el que puede. hermanita. No, pues el que puede. Porque El puede. que puede lo hace. Eso se llama de hospedar o ¿cómo se llama, hermano? ¿Qué? Hospedar, Hospitalidad. Hospitalidad. Hay que Hospitalidad, claro. despojarse, Hermano. hay que irnos despojando de las Porque cosas uno no grandes para sabe, tener- dice la palabra, que a lo mejor en algún momento hospedó a algún ángel. Correcto. No sabe. No sabemos. Debe haber mucha unidad en este tiempo entre el Claro. pueblo del Señor en toda nación, Claro. en todo país, en toda ciudad. Unidos. Hoy día a un viejito le echó una... Ay, Señor, perdóname. Es que hacia mí estaba queriendo venir y estaba borrachita y dicho, ay, no me haré por este ladito, así me iré por este lado, así. Ay, qué he hecho, No, pero Señor. aún más, es decir, esa unidad aún más entre hermanos, entre No, la familia no del con la gente Mesías, afuera. los que guardan Torah, estamos los que hablando aman a de los que Yeshua, guardan la Torah, No los que podemos aman estar al unidos Mesías, los creyentes a en el yugos Mesías. desiguales, a personas incrédulas o a personas que están envueltas en vicios, en cosas que no quieren agradar al Padre. Sí. Se les No, ama porque se la les palabra ama. dice que en el reino de los cielos no entrará ningún borracho. Es decir, hay que amarles porque son prójimos, ¿ya? Pero ya en ese sentido como un hermano, familia Bueno, en- es diferente. de Israel. Sí. Ya me quedó muy claro eso. Claro. Ya, sigamos, en el capítulo 5 es el banquete de Belsasar. ¿Ya? ¿El 4 cuál es, hermanito? ¿Capítulo? Los sueños de Nabucodonosor. ¿En dónde Mire. estamos? No, es que yo quiero que anoten ¿El 5 que no quiera? el banquete de Belsasar. Es que yo estoy haciendo un resumen de lo que se refiere cada capítulo. Mire, el capítulo 1 de Daniel es la historia personal de Daniel. Capítulo 2 es la historia profética de los gentiles, de la humanidad, digamos. Capítulo 3, la imagen de Nabucodonosor. Capítulo 4, los sueños de Nabucodonosor. El 5 es el banquete de Belsasar. El 6 es el edicto de Darío. ¿Qué es el edicto de Darío? Un edicto que dio el rey. decreto. ¿Por qué? Un decreto. Una norma, una ley. Una norma, una ley. ¿Cómo dijiste Edicto. El E-D-I-P-T-O. Edicto de Darío. Ahí cuando el edicto de Darío
hacen de que Daniel entre a la fosa de los leones. Porque engañan, hacen un engaño para que el rey haga un edicto. Que metan a Daniel a los Porque leones. querían matarlo. Y aparece Yeshua para salvar a Daniel. Sí, pues, porque los leones no se lo comieron. Y le cerró la Todavía boca. le cerró la boca. Y los mismos que planearon toda esa maquinación contra Daniel, después los leones se los comieron. 7. La visión de las 4 bestias. Ese es el capítulo 7. El 8 se refiere a la historia profética de la casa de Judá en tiempo de los gentiles. ¿Ya? Y ahí vamos a entender estas cosas, que por qué la casa de Judá vivió lo que vivió. ¿Cómo el 8? ¿Qué? Historia profética de la casa de Judá entre los gentiles. Uy, está buena esa. El 9 se refiere a la visión de las 77 o de las 70 semanas. 77. ¿Ya? Y del capítulo 10 al capítulo 12 es la visión final. Y hay un capítulo 13 que es la versión hebrea, que después yo se lo voy a explicar. ¿En qué número va? 13. ¿3? El 12. No, porque entre el 10 y el 12 es la visión final de lo que va a ocurrir. Los tiempos finales y retorno de Yeshua. La visión final. ¿Entre el 10 y el 12? Sí, entre el 10 y el capítulo 12 habla sobre la visión final de los últimos tiempos. Ay. Amén. Y el capítulo 13, que no está aquí porque lo sacó el Vaticano, habla de la versión hebrea de lo que pasó con el rey Joaquín. ¿Y por qué le pasó? Porque él no guardó la Torá. El rey Joaquín fue despedazado. Es el que se llama, ese tal rey que utiliza las copas del Señor. No, ese es Belsasar. Ah, ya. No, ese otro. Joaquín fue rey de Israel, de la casa de Judá. Mire, vamos al capítulo 1. Volvamos al capítulo 1. Lean bien, grábense bien, memoricen bien. En el año 3 del reinado de Joaquín, o Joacín en hebreo, Joaquín en español. ¿Cierto? Rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Mira, pues no quiero escribir. No puedo anotar nada. Ya. Yo no tengo nada. Préstale uno de esos. ¿Lapicero? Ahí no. Ay, tal está llegando. ¿Quién es? Parece que es él. Claro, Rafael llegó entonces- hace rato. Cuando yo dije buenos días. Y todos estos capítulos son muy interesantes porque estas profecías se conectan con las últimas profecías reveladas a Yohanan, a Juan, en Del 1 Apocalipsis. hasta donde tenemos que memorizar todo. Memorizar, no. No, yo me aprendí porque no capto Estudiar, muy bien. estudiar. 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 Ya, bueno, yo aquí me puedo. No, lo que pasa es que yo lo que le estoy Resumen. diciendo un resumen del libro y de qué trata cada capítulo. Sí. Ya, para que ustedes lo tengan clarito y lo vamos a ir analizando, capítulo Ya. por capítulo. Sí. Claro, Es hasta el 12. capítulo 12. ¿Lo ve? Del 1 Y hay un 13, pero no está en estas Biblias. Ya. Pues te arreglaron los pasajes a tú. 1.300.000. De los- ¿Contaremos eso?
de Cuba acá, en Millón 13. Y eso ya los vamos a ir analizando paso por paso, ¿El en papá puede diferentes días de Shabbat. Sí, mire, yo pienso que, bueno, podríamos juntarnos dentro de la semana, Sí, si quieren, Ah, para ir también. avanzando más rápido, porque hay que ir viendo hartos detalles. Claro. Mire, yo creo que leamos Daniel 9:2 y ustedes lo subrayen. Daniel 9:2. Y se lo voy a leer. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré Daniel, ¿cuánto? atentamente 9:2. 9:2. Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Bueno, nosotros debido a esto, nosotros podemos sacar muchos cálculos, la matemática de Yahweh exacta. Cuando aquí en Daniel hay una, bueno, se lo voy a mostrar más adelante por capítulo, pero hay una suma que da lo siguiente, que es Altaljerjer, el último rey, que dio autorización a que los hijos de Volviesen. volviesen. Que es el mismo rey Asuero que aparece en la traducción. Claro, dice que iban a pasar 2300 años y iba a comenzar la semana 70, que son los últimos 7 años. Y si tú sumas los 2300 años desde que salió el pueblo de la casa de Judá del rey Asuero, que ahí llega Nehemías, llega Esdras, Sí. ¿cierto? A reconstruir las murallas Las de murallas Jerusalén. de Jerusalén, nos da 2023. Es decir, estamos en la mitad de la semana 70. Y si ustedes suman 2023 al 2031, 2031, no, 2023, nos da 8 años. Pero ¿por qué nos da 8 años y no 7? Porque la casa de Judá estuvo 70, ¿cuándo dice que? 70 años. 70 años. Entonces, ¿cuándo fue liberado? 70 semanas. No, 70 años. Dice, Aquí dice en el 9, Yahweh, el profeta Jeremías. 70 años estuvo. Ah, sí. ¿Cierto? Perdón, sí. Estamos hablando de las 70 semanas que estuvo, 70 años. entonces, al liberar, entonces estuvieron 70 años. ¿Y cuándo fueron liberados? Cuando comenzó el año 71. ¿Entiendes? Claro. Ah. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo es de marzo-abril a marzo-abril del próximo año. Por ejemplo, un ejemplo. Nosotros este año, para nosotros comenzó el 2 de abril del 2022 o 23. 23. 23. Del 2023. ¿Y cuándo va a terminar? En marzo-abril Del 2024. ¿me entiendes? 24. Pero ahí va a terminar recién. Entonces por eso son 70 años que estuvieron, pero ellos fueron liberados comenzando el año 71. Claro. Digamos ahí. ¿Entiendes? Entonces ojo con eso. Porque para nosotros este calendario gregoriano para nosotros no existe. No. Porque es una mentira. El año no es de enero a diciembre. Eso no existe, es un invento romano. ¿Ya? Nosotros, pero cada año celebramos del primer año que llega a ser como dice el 2 de abril, ha sido ese año nosotros celebramos. Sí, pues Rosh Cada año. Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Sí. Los George. Que quiere decir cabeza de año. De año, exactamente. Exactamente. Sí, El eso- mes de Aviv. Eso celebramos cada Que año. el mes de Aviv en hebreo significa el padre de los 12. Sí. De las 12 tribus de Este año Israel. también igual hemos celebrado, ¿no ves, hermana?
el año pasado. Ahora también. esto tiene exactamente una relación, por eso yo les decía que si Daniel leyó Jeremías, porque aquí lo está confirmando, también leyó a Isaías y también leyó a Ezequiel. ¿Cierto? Claro. Y él sabía, porque él era un estudioso, un entendido de la Torá, él leía a los profetas. Y si ustedes van ahí a Ezequiel 4, ¿cierto? El Señor le dice a Ezequiel que haga una carpita fuera del templo. El templo todavía no está destruido, pero el Señor le dijo: yo ya no voy a estar más acá porque mira lo que han hecho en el templo. Entonces le dice: tú tienes que dormir a tu izquierda 390 noches por 7 me da 2730 años. Te acostarás ¿Cierto? sobre tu lado derecho, Izquierdo. tú Y te eso se acostarás refiere sobre a la casa de Israel. El y castigo pondrás sobre la él casa de la Israel van a maldad de la ser casa de Israel. 390 noches Del día por que tú 7 van a ser te 2730 años. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad a la Claro, casa de entonces la casa de Israel, de la casa de Judá, él durmió 40 noches a su derecha. Esa es la casa de Judá. Entonces sacamos 40 noches por 7, nos da 280 años. 28, 280. ¿Cierto? 40 días, día por un año. 280 años. Te iba a Entonces dormir al lado 2730 derecho. más 280 es igual a 3010, pero menos 70 años que estuvo la casa de Judá en Babilonia se resta y nos dan 2940 años. Pero en este caso a la casa de Judá, a la casa de Israel que somos nosotros, fueron 2700 años, y el 2007 se reveló el nombre de Yahweh a la casa de Israel, porque ahí se terminó el castigo. Y esto ustedes lo confirman acá en Daniel 8. Y su Miren. nombre se reveló en la Biblia que salió Yahweh en Éxodo. Decía, Vamos ahí a Hebreo 8. Hebreo 8. Donde habla del mediador del nuevo pacto, ¿cierto? Entendemos que Yeshua Mashiach es el sumo Gadol Cohen, Amén. el primogénito entre muchos hermanos. Y en el 8, versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. ¿Cierto? Sí. Que después de aquellos días de castigo, el castigo por no obedecer, ¿qué significa? Que la casa de Israel perdió el Sabbat, ¿cierto? Las fiestas. Perdió el calendario hebreo, perdió las fiestas y se fue en pos de dioses paganos. El pacto de la reina. Entonces ahora nosotros estamos en un tiempo hermoso, precioso, que quisiera ya estar Daniel, Jeremías en este tiempo, que se recupera. ¿Entiendes? Es recuperar lo perdido. Leído, Es recuperar el recién tiempo. dijiste Hebreo. Ezequiel, ¿cuánto? ¿Dónde 4. ¿Dónde salía eso de lo de Sí, 4. 4? Ezequiel 4. Perdón. Ah, ya, acá está. 4. 4 y en adelante. Ya. Porque ahí dice predicción del sitio de Jerusalén. Y el sitio se refiere al sitio que hizo Nabucodonosor Hacia en los días de Joaquín. Daniel. ¿Entiendes? Durante el ¿Por qué? reinado de Joaquín. Durante el reinado de Joaquín. Hebreo, ¿cuánto dijo? 8:10. Perdón, hermanito. Dice, por lo cual este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿El Señor ha puesto sus leyes en nuestra mente? Amén. ¿Y así o cómo?
¿Quién ha hecho todo esto? El Padre. Yeshua Mashiach por Claro, medio del sí. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Y esto es maravilloso, si esto Amén. es maravilloso lo que estamos viviendo. Son tiempos hermosos, tiempos de gozo, de alegría, de felicidad. Ustedes no tienen que tener miedo al anti-Mashiach, no le tengan miedo. Solo guarden su salvación y guarden La y Torá. atesoren la Torá. Amén. Vívanla, hagan la carne. Así como Yeshua es la Torá hecha carne, así debemos guardar la Torá. Ponerla por obra. Ponerla por obra, exactamente. Y acá dice: y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por padre. Amén. Y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora nosotros somos pueblo. Amén. Nosotros ya nos dejamos de ser gentiles y ahora somos pueblo, somos Israel. Y aunque la casa de Judá no nos reconozca y a lo mejor para ellos no significamos nada, no importa. Esto es un pacto personal con Yeshua. Amén. Eso quería decir. ¿Entiendes? Estamos Porque la salvación es ya personal ya tenemos ese y la compromiso. responsabilidad también es personal. Amén. ¿Me entiendes? Yo les puedo exhortar, les puedo explicar la palabra, les puedo enseñar, pero finalmente la salvación ustedes tienen que guardarla en forma personal, en el día a día, en lo que ustedes hacen, en la forma de hablar, la forma de actuar. Y ustedes mismos en el día a día tienen que ir leyendo la Torá. Amén. Es bueno que ustedes lean Deuteronomio, que lean Deuteronomio, que ahí está explicada la Torá. Mire, si yo hago esto, esto me trae bendición. Si yo hago esto, me trae maldición. Ahí está todo ahí explicado. Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. El amor al Padre. El amor al Me Padre, por ejemplo, y entender que Adonai uno es. Amén. Nosotros ya dejamos esa mentira de Roma de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso no es verdad. Ya salimos de Roma, ahora somos Israel. Y tenemos que actuar como hijos de Israel. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán. Desde Desde el menor hasta el mayor. de ellos. Porque ahí está hablando de quién es el menor, la casa de Israel. ¿Quién es el mayor? La casa de Judá. Porque seré propicio ¿Cierto? a su Porque, justicia. ¿por qué? Porque el castigo sobre la casa de Propicio. Judá terminó el 2018. ¿Cuándo? Cuando pasaron 70 años. Porque, miren, Propicio. 70 años tuvo la casa de Judá en Babilonia. Y desde 1948 al 2018, ¿cuántos años cumplió el Estado de Israel? 70. 70. Y ahí se reveló el nombre de Yeshua el Mashiach. Yo les puedo asegurar que toda la casa de Israel sabe que el nombre del verdadero Mesías es Yeshua el Mashiach. Amén. Que ellos lo nieguen o que no lo Sí, quieran aceptar, eso ya es un problema personal, porque la salvación es personal. Y a través de él. Y es a través de la fe en Yeshua. Amén. ¿Me entiendes? Por eso esto es espiritual. Los oídos espirituales tienen que estar alertas y obedientes. Y la gente cuando dice, no, es que esto no puede ser, porque a ellos se les desarma todo el naipe. Claro. Es como que tú estás viviendo en una casa de naipe y de repente viene un terremoto y se te viene todo abajo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres rígido y eres cabeza de bloque, viene un terremoto y ¿qué pasa con el bloque? En cambio uno tiene que ser más, O sea, somos no, el uno tiene que ser cimiento. más práctico. Es decir, Yeshua, Tiene que ser un antisísmico. para no, caerse. Yeshua, por ejemplo, Está fundamentado en la base, por la ejemplo, roca. Yeshua hizo esto, miren,
pillaron a una mujer en adulterio, ¿cierto? Y venían los fariseos y querían apiedrarla y le dijeron, rabí, ¿cierto? Que significa, Maestro. claro, rabino en hebreo, ¿cierto? La Torá dice que si nosotros pillamos a una mujer en adulterio hay que apiedrarla, ¿cierto? Claro. Y Yeshua, ¿qué les dice? Entonces estaban todos con las piedras en las manos. Dice las manos llenas de piedras, sus manos. Que tire la primera piedra si no Entonces el Señor, ¿qué les dice? El que esté sin pecado tire la primera piedra. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo acusar a alguien o decirle a alguien que faltó a la Torah si yo no la estoy cumpliendo, en primer Claro. lugar. Y lo otro significa que uno se tiene que analizar uno personalmente. Amén. para poder Puede juzgar. ser, por eso existe el Sabbat. Cada 7 días nosotros venimos a una cita con el Señor y yo tengo que venir ante mi Padre, ante el Creador, ante el Elohim, ante Yeshua Mashiach y decir, Señor, mira, yo si he cometido un error, he pecado, he dicho algo, me arrepiento, hago teshuvá y me limpio. Amén. Porque por eso el Sabbat es una delicia, es un tiempo en el cual nosotros nos detenemos para estar con el Adón, para estar con nuestro Adón, con nuestro amado Yeshua Mashiach, que es nuestro Salvador. Amén. Entonces el Señor luego se acerca a la mujer y le dice, porque la mujer estaba contra la pared y no mirando a nadie porque estaba esperando las piedras, y le dice a la mujer, date vuelta, y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer le dice, Rabí, se han ido, ¿cierto? Y se han ido, y él le dice, sí, se han ido, y él le dice, vete y no peques más. Porque eso es lo que hay que hacer, no pecar más. No pecar más. Y proponernos en nuestro corazón a no pecar más y a santificarnos y a tener más compromiso con el Padre, más amor por Él y más amor por su palabra. Porque ahí está todo. Amén. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. ¿Me entiendes? Y porque los frutos del Ruach HaKodesh también están en nuestra vida, Claro. por medio de la Y palabra. el primer fruto del Ruach HaKodesh es el amor. ¿Cierto? Amén. Y como dice ahí Corintio, está la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de ellos es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Claro. Ahora veamos ahí en Hebreos 9, versículo 22. Ahora sí, bueno, leémoslo del 20 al 22. Hebreos 9, 20 al 22 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Yahweh nos ha mandado, porque Yahweh nos mandó a Yeshua el Mashiach. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es tan importante creer en Yeshua el Mashiach el Cordero. Porque gracias al derramamiento de la sangre carmesí del Cordero, nosotros tenemos remisión. Amén.
todos nuestros pecados han sido redimidos por la sangre del Mesías. Amén. ¿Ustedes entienden la palabra remisión o redimido? Que volvemos a ser nuevos. Para que ustedes lo entiendan así fácil. Una persona va al médico, le hacen análisis y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un cáncer pulmonar y tiene 3 meses de vida. Esa persona está condenada a la muerte. ¿Cierto? Claro. Pero esa persona cree en Yeshua Mashiach y la condena que él tenía, o el cáncer que tenía, se empieza a producir lo que se llama remisión. En vez de avanzar y de causar la muerte, el tumor se va y se llena de vida. Es decir, una persona que estaba condenada a la muerte, ahora por medio de Yeshua el Mashiach, creyente en el Mesías de Israel, ha sido librada de la muerte. Amén. Así como, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba en un lugar que se llama Gosén, donde estaban las casas de los hijos de Israel? Y el Señor le dice a Moisés, ¿cierto? Y al pueblo, por medio de Moisés, le dice, mire, en la última plaga va a pasar el ángel de la muerte. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Sacrificar un cordero de 1 año y medio y con la sangre del cordero ustedes tienen que marcar sus casas. Así. Y se hace la letra Hei. La Hei. Y el ángel de la muerte va a ver esa sangre y no va a pasar por ahí. Y es lo mismo que va a pasar ahora. ¿La Hei o la Tata? Y ahora, hermanito, No, la Hei. ahora, perdón mi ignorancia, hermano. ¿Cuál es la letra G? ¿Vamos a tener que echar con sangre a la casa ahora? ¿O No, pues eso se hace en Pesach. empieza, claro? Pero podemos señalar trayéndonos un cordero para pesar. Sí, pues, pero lo que pasa es que ahora, ¿quién es el cordero? Yeshua el Mashiach. Y si usted cree en Yeshua y guarda la Torah que guardó Yeshua, Ya estamos guardados con... Me suena. esa. Ya estamos ya bañados con su sangre. ¿Así? Claro. Sí, así. Y la Hei tiene un número, No quiero leer eso. un valor numérico. La G es protección, po. No, no tiene un valor numérico. El valor numérico de Hei es el 5. ¿Y cuántos libros tiene la Torah? 5. ¿Y cuántos Voy a eliminar. libros tiene el Brit Hananá, que es el nuevo o el pacto renovado? Brihadashah. Brit Hananá. ¿Cuánto? 5. 5. ¿Qué son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Apocalipsis. Apocalipsis. O Revelación. También puede representar la Torah, los 5 Sí, por- primeros libros de la Torah. Sí, Sí, por eso me entonces, Ah, claro. entonces el anti-Mashiach se va a tirar en contra de qué? De los 5 libros de la Torah, de los 5 libros del nuevo o del pacto renovado. Amén. Y nosotros guardamos la Torah y el pacto renovado. El pacto renovado es mejor, el pacto renovado es mejor porque por medio de Yeshua Mashiach tenemos acceso directo al Padre. Amén. Y el camino quedó libre y cada persona solamente, si está en Bolivia, en China, en Cuba, donde esté, tiene acceso directo por medio de Yeshua a la Torah de Yahweh. Amén. A la Torah de Yahweh. Así que ningún nombre es inexcusable delante del Padre. Como dice ahí Apocalipsis, que los que guardan los mandamientos del Eterno, de Elohim y el testimonio de Yeshua. Claro. Tiene que ver con todo lo que está Claro. diciendo el hermano. Exactamente.
Ya. Amén. Muy hermosa la palabra. Claro. Dice en gematría, Hei simboliza el número 5. Cuando se usa al comienzo de los años hebreos significa 5000. Por ejemplo, ahí salen 5000, el número sería la fecha 5754. Hei, que representa 5 en gematría, se encuentra a menudo, bueno, por acá ponen amuletos simbolizando los 5 No, dedos de ya, las eso manos. es algo No, nuevo. claro, ya. Claro, ahí es donde meten la... Pero representa- Ahí está la letra que La hermosa. cuchufleta. El valor numérico 5, claro. La Hei. Ahora este año, como Hey. estamos a la mitad de la semana 70, ¿cierto? Y al 2031 quedan 8 años, sabiendo que Daniel nos está diciendo que tuvo 70 años, entonces el año 71 salió la casa de Judas, por eso el 2031 es el año 6000. Entonces ya estamos en 5993. Amén. Oh, hijo. Así que ya no queda nada para que venga el Mesías de Amén. Israel Sí. a Y reinar mira que esa, por 1000 esa años. letra en hebreo representa como una puerta, ¿no? Una Lo cual- puerta, lo por cual eso Yeshua cuando es la el Señor puerta, dice- ¿no? Sí, pues Yeshua es la puerta. Y representa puerta. Y la Gimel, que es como un clavo, esos son los clavos que atravesaron al cordero. La letra Yud tiene una geometría, La gematría. perdón, de 10, De 10. que significa que el 10% le corresponde al Padre. Siempre. El Diezmo. 10. Exactamente. Hay que dar diezmo. El diezmo le corresponde al Padre. El diezmo es de Él y de nadie más. Por eso el nombre, pues mira, ¿Cómo no le da el diezmo al padre? por ejemplo, si hay un hermano en necesidad y lo puedes ayudar, esa es una manera de dar diezmo. ¿Será ese el diezmo? Claro, porque Sí. ahorita no hay templo, No, porque no hay sacerdotes, levíticos. Claro. Entonces, es decir, en ese sentido, el diezmo no funciona como en ese sentido, del templo y del sacerdocio, de acuerdo al sacerdocio levítico. Pero claro, no está mal en dar diezmo a algún hermano necesitado, al prójimo. No cree nada. O si uno igual quiere apoyar a un hermano económicamente, de acuerdo a la necesidad entre el pueblo del Ay, Señor. Claro, no, porque hay que apoyarse, pues hay que apoyarse. Porque yo necesito de mi hermano y mi hermano necesita de mí. Amén. Igualmente Porque hay somos un pueblo. hay hermanos que por ejemplo tienen las comunidades y que de una u otra forma los creyentes o los hermanos que asisten a estas comunidades apoyan allí el diezmo allí al ROE o al hermano encargado de esta comunidad para el sostenimiento mismo de la comunidad. Sostenimiento mismo, ¿no? Pero ya obviamente no es algo como una norma de acuerdo a lo escrito en la Torá, sino que ya es algo como del corazón y que la persona Claro, porque lo hace. en Corintios sale Rab Shaul, ¿cierto? El rabino Shaul, Shaulo, Pablo. que habla de que si uno quiere dar, lo dé de corazón. Él no pone un límite del 10%, porque Claro. habla de corazón, porque él sabe que en el templo no está. Claro, ¿Entiendes? y el sacerdocio ya no es de acuerdo al orden de Aarón. Entonces No, pero cambiaron. todo eso se va a restaurar cuando él vuelva a Yeshua. Amén. Porque él dice que en 3 días va a reconstruir el templo. Sí, Y amén. ese templo va a ser reconstruido por el mismo Yeshua Mashiach. Amén. Pero no por este engañador que viene ahora. Mira, dice que... me perdí. Su significado es ventana abierta, revelación, iluminación, vida. Ahora, por ejemplo, soplo de también... vida, suspiro, Amén. gracia, embellecimiento. Ahora, si ustedes ven la letra Hei, también se ve como una azúcar. Que la azúcar es protección. Dice que sale de acá, de la garganta. Al pronunciarla, Hey. Hey. Sí. Porque dice, sale de nuestra garganta como el aliento de vida. Hey, Amén. hey, Hey. como la ventana abierta porque puede entrar la luz, la revelación. Amén.
Dice que la figura con los brazos. El Eterno le cambia el nombre a Abraham en el Génesis, recordemos en el hebreo bíblico no existen vocales. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre un segundo. Bonito. Amén. Ya, vamos en el 1.13, ¿cierto? Y ¿Cuál? vamos ¿Daniel? 1.13. Cuando le dice que compare los rostros, ¿cierto? De los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Yahweh les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los sabios, ¿no? Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Y como el Señor es... Ay, no sé, Por ejemplo, tan grande. Daniel, vamos a Daniel 10:1, que dice, que tiene relación con lo que leímos recién. En el año 3 del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, como leímos recién en el 1, en Daniel 1, versículo 21, continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Y ahí está confirmando que él estaba en el año 3 del rey Ciro de Persia. Lo cual significa que Daniel en este versículo 10:2 tenía aproximadamente 85 años. Porque él estuvo en Babilonia 70 años, ¿cierto? Y después volvió a Jerusalén. Y en esos 70 años pasaron 4 reyes, digamos. Claro. ¿Me entiendes? Que es el Nabucodonosor, después es... ¿Y desde qué edad Daniel fue llevado a Babilonia? Era joven. Era 21 o 22 años más o menos. Sí, eran jóvenes. Como 25 años de haber tenido. 25 años. Y Más pasó 70, por 4 reyes. Claro. claro, como 20 años, 21 años. Porque está Nabucodonosor, luego el rey Belsasar, que es cuando él por profanar las copas de
que eran del De templo de Salomón. Los utensilios del templo. El Eterno. Vi una mano que escribía, ¿cierto? Claro, la balanza. Claro. Yo creo que menos de 25 porque dicen muchachos. Sí, pues muchachos, estamos hablando de 18, 20 años. Claro, dice muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñado entonces esa licencia o entendimiento. Muchachos. Claro. ¿Saldrá en Google? Ahí voy a ver. Después vino el rey Darío y después vino el rey Ciro. Está Nabucodonosor, está Belsasar, Darío y Ciro. Cuatro reinos en esos 70 años que estuvo Daniel. Ya, entonces, la próxima ocasión vamos a estudiar el capítulo 2, ¿ya? Ya, bueno. Capítulo 2 de Daniel, que interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que son más hermosas, Amén. de más revelación. Tenía 17 años. Amén. 17 años, claro. 17. Y y Daniel, de los 13 capítulos, solo 2 están escritos en hebreo, el resto está escrito en arameo. ¿Ya? Y recuerden que Yeshua al-Mashiach hablaba el arameo. Amén. Porque Y el hebreo. Y el hebreo. Igual que Daniel. Lo que pasa es que el hebreo se habla con la gente, digamos así, que ha tenido acceso a una educación mejor, digamos, que cuando discutían los fariseos, los saduceos con Yeshua, le hablaban hebreo, pero al pueblo él hablaba en arameo. Y lo mismo Daniel, aquí está escrito en hebreo, y el resto de los capítulos, la mayoría de los capítulos están escritos en arameo. En arameo. Que el arameo es como, para que ustedes me entiendan, en Chile la lengua oficial es el castellano, ¿cierto? No. Pero nosotros nos entendemos de otra manera, Claro. porque tenemos mucha jerga, Dialectos. mucha jerga. Claro. Como siempre le he explicado, hay gente que dice, mira, ahí en la esquina está peleando un gallo con una galla, ¿entiendes? O cachai, o cosas así como, oye, hagamos una vaca. Un extranjero, ¿cierto? No lo entiende. No te vaya el chancho. Claro. Sí, son jergas, No sé, son dialectos. Puro Claro. animal, no sé, burro, soy sapo, Claro. soy pavo. Claro. Así usamos Claro. nosotros puro animal. Claro. ¿Ustedes no? No, casi no. Bueno, Muy- Pero obviamente se entiende de que el hebreo es un idioma puro, ¿cierto? Claro. Que es un idioma puro, que es un idioma santo, y el arameo es como más popular, pero tampoco deja de ser... Claro, porque el arameo Eh, viene de Babilonia, precisa, ¿no? Como que fue algo que se salió de allá, de ellos que retornaron de Babilonia. No, el arameo igual estaba ese idioma antes en el pueblo, pero obviamente lo que heredó la casa de Judá, porque Daniel es casa de Judá, Claro. fueron todas esas cosas del calendario de Hillel, que tampoco es 100% exacto, porque por algo la casa de Judá tiene como inicio del año septiembre y no abril, no abril, Claro. ¿entiendes? Por eso errores que se fueron heredando Amén. de generación en generación.
Por eso cuando se terminó el castigo sobre la casa de Israel, se reveló el calendario hebreo verdadero, que son los caraítas, Amén. que es un calendario. Son judíos incluso. El calendario hebreo, que es el que aprueba Yahweh, es lunisolar, porque son 12 horas de noche, porque el día empieza a las 6 de la tarde. Todo hijo de Israel sabe que el día empieza a las 6 de la tarde, porque son 12 horas de noche y son 12 horas de luz, digamos, de sol. El lunisolar, y a la vez es agricultor o agricultor, tiene relación con la agricultura. Claro. ¿Por qué tiene relación con la agricultura? Porque en Pesach se presenta ofrenda de Los primeros frutos. cebada, Ah, sí, pesa en... y en Shavuot se presenta el trigo. Claro. Y Yeshua lo confirma con la parábola del trigo y la cizaña. Amén. ¿Me entiendes? Porque Shavuot es una fiesta donde desciende el Ruach HaKodesh, Amén. y solamente los que tengan el Ruach HaKodesh van a ser apartados de la cizaña. Amén. ¿Me entiendes? Entonces ahí está la diferencia fundamental. La casa de Judá, que está en el judaísmo moderno, que es el fariseísmo de los tiempos de Yeshua, no tiene el Ruach HaKodesh, y se transforma en cizaña. Porque la cizaña es orgullosa, es soberbia, pero soberbia y orgullosa ¿en qué? En el conocimiento humano. Y su orgullo es grande. Más un creyente en Yeshua Mashiach tiene el Ruach HaKodesh. Entonces el trigo, viene un viento, viene la tempestad y se quiebra hasta llegar al suelo. Pero no, es decir, se dobla hasta llegar al suelo, se humilla hasta llegar al suelo, pero jamás se quiebra. En cambio, la gente que estaba basada en el orgullo y la soberbia, viene un problema y se dobla, ¿y qué pasa con la cizaña? ¡Pum! Se quiebra. Es lo mismo que digo yo, que cuando una persona tiene cabeza de bloque y viene un terremoto, ¿qué pasa? Con una estructura rígida viene un terremoto. En cambio, una estructura que está basada en Yeshua Mashiach, que sabe que en Yeshua está nuestra esperanza, y pase lo que pase, nosotros no nos vamos a mover de ahí. Somos más flexibles. ¿Me entienden? Nuestra confianza no está en el conocimiento que tiene la casa, digamos, el judaísmo moderno. Claro. Porque el Señor se fue en contra del fariseísmo, que es lo mismo que pasa ahora que el judaísmo moderno. Que el judaísmo moderno tiene sus cosas de cábala, numerología, todas esas cosas, y ellos creen que haciendo esas cosas es por eso que les va bien. Y no es así. Sino que a la casa de Judá se mantuvo porque solamente Yahweh hizo un pacto con David, porque David fue uno de los 5 reyes que guardaron la Torá. Son los 5 reyes en toda la historia de Israel han guardado la Torá. Y uno de esos 5 reyes fue David. Amén. 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 Entonces, a ver si el miércoles podemos seguir con el capítulo 2 de Daniel. Oye, ¿esta letra Bien. qué número? O sea, ¿qué letra vendría siendo? La G como la H. ¿Como la H? Como la H, En claro. latina es la H. El H. Corto. Ah, sí, no sé. Como la